El año 79 tuvimos una asamblea constituyente que dio una constitución que no fue perfecta, pero ahí estaba, no permitió el desarrollo del país mucho y salimos de la dictadura militar con esa constitución. Luego vino la actual constitución, que fue hecha en una asamblea elegida democráticamente y aprobada en un referéndum. Cuando dicen es la constitución de Fujimori, mentira. Fujimori gobernaba, pero esa constitución se hizo con la participación de todos los partidos políticos, ¿no? Estuvo el APRA, estuvo el PPC, estuvo en todos los partidos de la izquierda, estuvo Henry Pease, uno de los ídolos de la izquierda, ¿no? Y esa constitución ha permitido el desarrollo y el crecimiento del Perú. Pero en el año 79 ya quisieron también destruir la economía del Perú, porque eso es lo que hacen siempre los rojos. Y había un líder de la talla de Luis Bedoya Reyes, que es tal vez el gran presidente que el Perú se perdió en su momento. Bedoya Reyes, en un meeting que creo que fue en el Callao, cuenta esto, cuando ya está como candidato a la presidencia, cuenta esto que pasó en la Asamblea Constituyente para hacer la Constitución del 79, en la cual él participó. Vamos a ver lo que dice Bedoya. Asamblea Constituyente, los marxistas de todos los pelajes presentaron la llamada moción roja. Todo se resolvía porque el Perú, según ellos, en su condición de país dependiente, sea del capitalismo interno o de la oligarquía interna, lo único que tenía que hacer era romper la dependencia y distribuir el ingreso. Qué fácil, qué cómodo, qué simple. Fatalmente, qué falso, qué inexacto, qué demagógico. La primera fase se dio a la tentación de esos cantos de sirena y creyó que los problemas del Perú se resolvían sacando de aquí algunas empresas y estatizando otras. Al final de cuentas, lo único que se ha obtenido ha sido un sobredimensionamiento del Estado, un deterioro de la actividad productiva, una disminución en los rendimientos fundamentales, la necesidad de recurrir al endeudamiento externo para solventar los déficits presupuestales, el engaño al pueblo bajo la forma de subsidios que mantenían productos con precios irreales y un amargo amanecer cuando los prestamistas de afuera ya no quisieron prestarnos dinero y cuando entramos en la condición de deudor insolvente. Por eso es que nosotros no creemos en ciertas soluciones demagógicas que son fáciles de vender en la imaginación popular, pero que tienen amargos despertares como los que hoy sufre el pueblo del Perú, engañado por tantos años de una política económica insincera, falsa y equivocada. El problema básico del Perú, por desgracia, no es tan simple como el de una distribución del ingreso. No, es una dura y más amarga realidad. Tenemos que producir más, porque solo produciendo más se producirá también más empleo. Y solo teniendo empleo, las gentes podrán adquirir bienes. Y solo cuando las gentes adquieren bienes, se producen más bienes, se establecen más fábricas, se da más empleo, existe ahorro, y con el ahorro existe inversión, y con la inversión existen nuevas fábricas, y con las nuevas fábricas nuevo empleo. Y solo así se han hecho en el mundo los países grandes, no a través de la demagogia, sino a través del trabajo, del esfuerzo y de la responsabilidad. Bueno, estupendo, Bedoya Reyes, ¿no? Qué nostalgia genera cuando uno ve a políticos como Bedoya y piensa que en esa asamblea constituyente
estaba Cornejo Chávez, estaba Laisa Grundy, estaba Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y que uno podía escuchar discursos como este, ¿no? Con ese manejo del lenguaje y esa claridad de ideas, ¿no? Y entonces, en el Congreso de la República, uno escuchaba clases magistrales, ¿no? A Laisa Grundy, Polar Ugarteche, Ramírez del Villar, ¿no? Y por otro lado Prialé, Sánchez, políticos de categoría mundial, ¿no? Y después hemos tenido más, ¿no? Líderes como el propio Alan García, a quien se le forzó y se le persiguió hasta llevarlo a una muerte terrible. Entonces, cuando comparamos esto con lo que tenemos hoy, con la debilidad de argumentos, con el pésimo manejo del lenguaje, con la necedad en el razonamiento, con la ignorancia y con la cantidad de analfabetos que hay en el Congreso de la República, sobre todo en el lado de la izquierda, claro que da nostalgia. Claro que uno piensa, ¿qué ha pasado con el Perú? ¿Cómo hemos podido tener un candidato a la presidencia que hable como Bedoya Reyes y ahora tengamos un presidente como Castillo? ¿No? Eso es para suicidarse de la desesperación, para pensar que nuestro país no tiene solución, ¿no? Porque un analfabeto y un absoluto débil mental como Castillo ocupa la presidencia, y cuando vemos que hemos tenido gente como Bedoya, o como Belaúnde Terry, o como Alan García, o como Aya de la Torre, por Dios, ese es el problema. Qué decadencia tan terrible. Y volviendo al discurso de Bedoya, que tiene una total vigencia, nos damos cuenta, cuando él critica la primera fase, se refiere a la época de Velasco, y dice que se planteó como solución a todo la expulsión de las empresas extranjeras, la toma de todo por el Estado, y que se acabó con la producción y que terminamos endeudados. Y dice que ahora los rojos, en ese momento, en la Asamblea Constituyente de la cual él fue parte del año 79, se quiere volver a eso, ¿no? Y dice, claro, es fácil, pues son cosas fáciles de decir al pueblo y engañarlo. Son cosas fáciles de que la gente las vea como positivas o populares, ¿no? Decir cosas como, por ejemplo, no más pobres en un país rico. Claro, no más pobres en un país rico, como decía Judas cuando quería robarse la plata del perfume de María, ¿no? Volviendo al tema anterior en el programa. Estos Judas del comunismo son los mismos que hace 40 años estaban acá, o hace 50 años con Velasco. Es lo mismo, y ellos van a seguir ahí. Entonces, por eso hemos querido compartir este fantástico discurso de Bedoya, que es de los buenos tiempos del PPC, ¿no? Un partido que lamentablemente vemos como ha terminado también infiltrado por la caviarada. Pero lo que dice Bedoya tiene absoluta vigencia. Podría ser parte de un discurso el día de hoy en la política peruana, porque eso es lo que está detrás de esta intentona de una nueva constitución, de esta farsa de la constituyente, de este proyecto inconstitucional e ilegal que ha presentado Pedro Castillo al Congreso, avalado por parte del gabinete, porque ahora ya se sabe que había una discrepancia ahí, pero que lamentablemente pues estos ministros, que también como Judas por las 30 monedas siguen ahí, ¿no? Gente como Gavidia, por ejemplo, que deshonra y mancha el uniforme de la Marina de Guerra que tantos héroes ha dado al Perú y está avalando un gobierno neosenderista. Ese es el gabinete, un gabinete también absolutamente desechable y deleznable que acompaña a Pedro Castillo en esta destrucción de la democracia, de las libertades y de la constitucionalidad en el Perú.